Estamos aquí. Bienvenidos, buen día. Mm, Esta, esta semana seguimos con eh, pensar en la comunicación, eh, la manera en que las relaciones se fortalecen y la manera en que las relaciones se debilitan, principalmente es por medio de la manera en que nos comunicamos. Las acciones en general, las situaciones son una condición, pero la manera de que la utilizamos, cómo reaccionamos, cómo presentamos. Y especialmente cuando hablamos de una perspectiva budista de nuestra tendencia básica de confundirnos entre la realidad y nuestra perspectiva limitada, ¿no? O más bien la manera en que pensamos que nuestra perspectiva limitada, que viene de un ángulo en que estamos mirando por nuestras lentes, ¿no? Que la tomamos como si fuera una realidad absoluta y perdemos la conciencia de que todo podemos utilizar y ver de otra manera, ¿no? Aún las situaciones más difíciles nosotros podemos utilizar para nuestro crecimiento, ¿no? Y esto es toda la práctica del Lojong, de entrenamiento de la mente, un tipo de entrenamiento específico que está especialmente, es muy bien desarrollado en el budismo tibetano, el Lojong. Precisamente nos ofrece la capacidad de convertir cualquier situación en algo útil y nos entrena de tomar condiciones adversas como fructíferas, propicias para bondad en la vida. Y esto nos debe de acordar de que no hay una situación que no se puede ver de otra manera. Y en esta semana vamos a estar trabajando con la confusión que puede surgir entre una perspectiva nuestra y la situación. Y en general, si nosotros miramos bien, la manera en que nosotros construimos una realidad convencional, en que damos nuestros significados narrativos a las situaciones, es colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estoy tratando de señalar es que cuando nosotros nos confundimos entre una perspectiva parcial y la realidad, muchas veces viene después de un proceso en lo cual colectivamente nosotros designamos una interpretación como la realidad, ¿no? Y esto indica que por medio de la comunicación con otros vamos interpretando las situaciones, ¿no? Y esto vamos a ir notando. Y si nosotros, si de verdad pensamos bien, la, la manera en que nosotros presentamos nuestra interpretación puede ser enormemente doloroso para otros. Y voy a empezar con unos ejemplos un poquito ligeros, o no voy a decir tontos. Y después vamos a ir viendo si se presentan en otras situaciones. Y otra vez, como siempre, esta vez no es mi sobrina, sino la hija de una amiga. Estaba con ella aquí en California, donde estoy ahora, y su papá tenía una barba y se estaba rasurando, se dice, para la barba.
o a ver, él se quitó su barba, rasurándose, raspándose, pues, ¿me entienden, no? Entonces llega al cuarto y de repente no tiene su barba ya, solo el mostacho. Y la niña le mira a su papá y dice, esto es terrible. Y el papá como, ¿no? Reaccionó un poquito como, "Oh". Y ella se agarró y ella como paró y dijo, a mí no me gusta. Y entre esta aseveración que algo es malo, algo es terrible y que a mí me gusta, hay todo un mundo, ¿no? Y aquí se trata de afirmar la relatividad de una aseveración, ¿no? Y es muy obvio que decirle a alguien que algo es muy malo, algo es terrible, se ve terrible, ¿no? Es insistiendo en una realidad, una verdad absoluta, ¿no? Y implica decir que se ve terrible o es malo. Implica que no depende de la perspectiva, no depende de quien percibe, lo va a ver mal, feo, terrible, ¿no? Mientras no es el caso, ¿no? No, no, no importa cuán ridículo sea la mostacha, una mostacha así, un mostacho así, este mostacho no es feo para todos en absoluto. Y el obvio es que el papá mismo paró aquí y dijo, ah, ok, ¿no? Y paró con, esta forma de mostacho. Él no era tan grande, era así, ¿no? Y nosotros, si tomamos en cuenta la infinitud de percepciones y la manera en que la realidad en sí se presenta de manera que corresponde al quien percibe, debe de ser obvio que no puede ser algo que para todos se ve feo. Así que decir que algo es feo en sí, esta aseveración es una mentira, ¿no? Y es muy deshonesto, porque cuando tomamos nuestra opinión, ¿no? Que no me gusta, ¿no? O la experiencia es que no me gusta. La opinión es que para mí es feo, pero lo presentamos como no fuera una opinión, no fuera una interpretación, sino una descripción neutral de la apariencia del mostacho. Y esta insistencia de que mi opinión es lo que corresponde a la realidad, es, a lo mejor es una exageración, pero se puede llamarlo una forma de violencia, ¿no? de insistir o de imputar, ¿no? Nuestra perspectiva y lo presentamos como si fuéramos representando todos, ¿no? Y cuando presentamos nuestra opinión como si fuera una descripción de la realidad, estamos descartando todas las demás opiniones, ¿no? Eh, estamos eh, como insinuando que yo soy quien representa la realidad. También es forma de orgullo. Lo hacemos todo el tiempo. Pero esta comunicación que está basado en la ignorancia, que es una confusión entre la realidad y una perspectiva nuestra, la comunicación que cree que nuestra perspectiva es la verdad, está vinculado con muchas otras formas de engaño, de confusión, de ilusión, ¿no? De agarrar a apariencias ilusorias
como si fuera la realidad, ¿no? Y esto es un error básico que estamos tratando en el Dharma y creo que en cualquier camino espiritual, estamos tratando de curarnos de esta confusión, de cultivar una sabiduría. Y la manera en que hablamos y presentamos nuestras opiniones participa en una construcción colectiva. Lo podemos decir una alucinación colectiva, en que estamos tratando de, de presentar unas interpretaciones como si fuera la realidad. ¿Y cómo esto sucede en la sociedad, ¿no? En los grupos? Por ejemplo, tenemos una persona que hace algo que a nosotros no nos gusta. Un ejemplo de una amiga mía aquí en California. Ella tenía, la semana pasada le dieron un honor grande en la universidad, es profesora en la universidad, y le dieron, no sé cómo decir esto en español, un asiento. Es como como chair, no sé. Es un honor muy importante. Y hay como 2 o 3 en toda la universidad y escogen un profesor, una profesora de tener este honor 3 años, ¿no? Y lo anunciaron, ella sabía antes, pero lo anunciaron en una gran reunión. Y después de la reunión, algunas personas se le acercaron felicitándole, ¿no? Y otras personas no. Y en este momento ella comenta con una amiga suya que, que me dolió, me lastimó un poquito que tal y tal persona estaba, ni me saludó, ni me felicitó, ¿no? Y que son amigos buenos, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede después de esto? ¿Cómo tú contestas a esta situación? Lo que muchas veces pasa en los grupos es que tú, al ser su amiga, dices, pues sí, no, sabes que una vez en el pasado yo también tenía la impresión que no era tan feliz de un logro que yo tenía. Si tú sabes, siempre hay mucha competencia con esta persona, pues sí, a lo mejor sí, y tú sabes, y todos van buscando ejemplos que refuerzan una interpretación de que esta persona es muy competitiva, ¿no? Tiene mucha competencia y muchos celos, mucha envidia, ¿no? Y van escogiendo momentos aislados, distintos, y creando un cúmulo de una interpretación, ¿no? Y después de una conversación, esta persona se convirtió en alguien bastante fea, celosa, con mucha envidia, que no es capaz de regocijar en los logros de sus propios amigos. Y después de una conversación, ya el grupo hablando más o menos llegó a una conclusión colectiva aprobada con el sello de este grupo, que esta persona es celosa, tiene competencia. Puede ser que esta persona tiene su mamá como enferma, ¿no? Y está muy, muy preocupada y salió inmediatamente para poder como trabajar o curar con la persona. ¿Estamos transmitiendo? Sí. Y el asunto es que al no tomar en cuenta el hecho básico de que son opiniones, ¿no? Nosotros podemos llegar a un momento de hacer muchos, muchos daños a otra persona, ¿no? En este momento, eh,
podemos ver las tendencias que nos llegan a este punto de haber imputado una opinión colectiva en otra persona. Esto sucede cuando nosotros no incorporamos en la comunicación el hecho de que es perspectiva. Y un paso que podemos tomar para protegernos de esta confusión es de afirmar cuando comunicamos la contextualidad o como la relatividad de la perspectiva que tomamos, ¿no? Y esto es la primera tarea por esta semana, de entrenarte o cultivar un hábito de decir, a mí me parece, o en mi opinión, ¿no? O para mí, antes de empezar a aseverar cosas como si fueran la verdad, ¿no? Que me parece que es tal y tal, ¿no? Es primer paso, en que en vez de como, ¿qué es la palabra? De como, como aseverar, ¿no? De manera muy firme que así es, decimos, pues para mí así se ve, de mi perspectiva así lo veo, ¿no? De asegurarnos que nosotros mismos somos conscientes del hecho de que estamos viendo solo de un lado, de una perspectiva que es la perspectiva nuestra, ¿no? Y de tratar de ser más y más honesto cuando hablamos. Que mira, para mí así se ve, pero no lo sé, ¿no? Estas protecciones son para nosotros de no confundirnos nosotros mismos entre nuestras interpretaciones provisorias, ¿no? Y también es protección para las otras personas, ¿no? Y el daño que podemos hacer cuando insistimos en una perspectiva, una interpretación de otra persona, es que básicamente estamos imputando etiquetas sin estar dispuestos de afirmar que yo lo puse. No es una parte natural, integral de la persona, sino es una etiqueta que yo puse. Y esta etiqueta se puede ir, ¿no? No es como un espejo perfectamente fiel que sí, él es así, ella es así, ¿no? Y cuando, por ejemplo, nos decimos a otra persona, ¿no? Tú siempre eres celoso, tú eres persona muy celosa, siempre estás tal, ¿no? Siempre estás. En sí es mentira, ¿no? Nada, nadie está siempre, nada. No podemos estar siempre, ni somos siempre vivos, ¿no? Por primero. Pero las condiciones o la situación en la cual surgió, podría haber surgido, no lo sabemos, pero del exterior se parece como si hubiera surgido un momento de celos. ¿Cómo es que esto puede ser siempre? No es siempre, ¿no? Y decirle a la persona, a otra persona, tú siempre no estás hablando esto, tú siempre me estás diciendo esto, tú eres muy celosa, persona muy celosa, ¿no? Mira la situación que tú creas al decirle a otra persona que él siempre es así, ¿no? Demos por supuesto que cuando dices esto es porque no te gusta y te gustaría que se cambie, ¿no? Y si tu meta es que la otra persona va corrigiendo esta conducta y que se va cambiando,
Si tú empiezas diciéndole, tú siempre eres así, ¿cómo tú ofreces la posibilidad de cambiar? Esta persona no se siente, aun si se da cuenta que sí, yo estaba muy celosa. Si tú estás fuertemente aseverando que la persona siempre es celosa, ¿qué reacción va a tener? Va a sentirse atrapada, abrumada, que yo soy celosa todo el tiempo, es mi naturaleza, ¿qué yo hago? Y ahora otras personas se dan cuenta del celoso que soy y cómo salgo de esta situación. Y los demás no les gusta una persona celosa, entonces yo soy celosa, entonces no me van a gustar y con quién voy a quedar. Es muy, muy dañino. Y es completamente contra, ¿cómo decir? No es eficaz, va contra nuestras metas. Si quieres que la otra persona cambie y dices siempre eres así, esta persona tiene dos opciones. O te dice, no es cierto, no soy celoso, ¿no? No soy celoso. O, ¿qué va a decir? Sí soy celoso y tú tienes que aceptar, ¿no? Si la persona no quiere aceptar tu perspectiva que siempre es celoso porque se siente atrapado y porque sabemos que celoso no es bueno, y dice, no soy celosa, no soy así. Entonces, ¿tú qué haces? Tú entonces abres toda la caja que tú tienes de los muchos ejemplos, los muchos momentos que estás guardando ya años. Y tienes muchos ejemplos de cuán celosa es esta persona. Y esta vez, y la semana pasada, y el año pasado, y cuando éramos niños, ¿no te recuerdas? La primera vez que nos conocemos, ¿no? Y esta persona ya, tú has cerrado la puerta al camino que tú quieres que esta persona se encamine hacia una transformación, ¿no? Y después están en una corte debatiendo la prueba, ¿no? ¿Y quién es el testimonio? Sí, tú piensas que es mi perspectiva, pero yo hablé con tal y ella también dijo, ¿no? Y esto es completamente dañino para la relación y no conlleva a donde queremos ir, ¿no? Porque lo que hacemos con etiquetas es que atrapamos a las otras personas. Nos atrapamos nosotros mismos con nuestras etiquetas y hablando y comunicando de manera que solidifica nuestra interpretación, nuestra opinión, simplemente atrapa a la otra persona en una esquina, ¿no? Su espalda está con el muro y necesita defenderse porque no tiene a dónde ir, ¿no? Pero si tratamos estas situaciones, como expresamos y hablamos de las situaciones, empezando de que yo sé que es mi opinión, yo me puedo equivocar, pero de lo que yo estoy viendo, en esta situación tú estabas reaccionando de manera que me pareció celosa y yo tenía la impresión que tú no estabas regocijando en lo que yo recibí y espero que me equivoco, ¿no? Pero yo quise hablar de esto porque me dolió un poquito y quiero aclarar la situación, ¿no? Y es cierto que puede ser que la otra persona no va a querer reconocer que sí ha sido celoso. Y puede ser que la persona dice, no es cierto, es que estaba hablando con otra persona y te vi rodeada de gente y no, que claro que sí. Y puede ser que tú sabes que, o tú sientes que su reacción no es muy, muy honesta, pero a largo plazo ya tú has despierto en una manera suave y generoso la posibilidad de que la otra persona va notando sus reacciones.
Y muchas veces las otras personas no se dan cuenta de lo que está girando, ¿no? Si estamos en relaciones con gente que no están trabajando con sí mismo y no, o que no tienen estas categorías, ¿no? De celoso, que no están pensando con estas, como estas etiquetas, no están introspeccionando de ver si son, si están imputando, proyectando, y etcétera. Puede ser que no, para ellos no es tan fácil de una vez en una situación que se puede convertir en confrontación, que puede ser que la persona en este momento no está dispuesto porque no había pensado esto, pero ya le daste la posibilidad de empezar a pensar, ¿no? Y además tú le daste a la persona la oportunidad de ver de tu perspectiva cómo se ve la situación, ¿no? De tomar en cuenta tu reacción, ¿no? Y lo hacemos al incorporar el hecho de que lo que nosotros vemos es de nuestra perspectiva de vista, ¿no? Nuestro punto de vista, ¿no? Y si pensamos bien, es un poquito como ridículo que normalmente no afirmamos que mi punto de vista es mi punto de vista, ¿no? Lo, Muchas veces lo presentamos como si fuera un punto de vista desde ningún lado, desde el cielo, en que vemos todo y así es, ¿no? Y si pensamos bien, tener una perspectiva universal en que vemos todo, no exigiría que no estamos parte de la situación. Y si no somos ni parte de la situación, ¿cómo lo vamos a ver? ¿No? Si tenemos una perspectiva del cielo, no estamos viendo del nivel del terreno en que las personas están, las situaciones en que están, ¿no? Y como estas tendencias que tenemos de querer presentar como más auténtico o más universal, más verdadero de que puede ser nuestra perspectiva, eh, es como causa de confusión en las relaciones y para nosotros mismos. La, eh, un hábito que en ciertas culturas y también con ciertas personas puede ser más fuerte que con otras, pero muchas veces eh, tendemos a deleitar en drama, ¿no? ¿No? Creo que nos todos conocemos, ¿no? Yo cuando cuento cuentos que me gusta hacer, yo sé que es como muchas veces, bueno, vamos exagerando para que se ve más interesante, para que la otra persona como de verdad presta atención y piensa y de que, ¿no? Es una tendencia muy, muy fuerte, yo lo reconozco en mí, ¿no? Y puede ser algo que hacemos no solo cuando estamos contando cuentos, sino simplemente cuando estamos hablando de varias situaciones, no que exageramos. Y esta tendencia de exagerar eh, también es un margen en que nos desviamos muchas veces sin verlo como si de verdad no es cierto, y de no darnos cuenta de que no es cierto, ¿no? Así se oye bien, pero bueno, hasta este punto no ha llegado y de todos modos no siempre es así, ¿no? Entonces, la otra tarea que les sugiero por la semana es de notar, de, de, de observarte cuando estás hablando, describiendo situaciones especialmente, de darte cuenta de los momentos en que estás exagerando.
¿no? Y, ¿no? Y em, creo que sí tenemos una conciencia de esto, lo que sucede. En Puerto Rico siempre dicen que los cubanos exageran mucho, ¿no? Estos son como generalizaciones, eh, pero a veces los cubanos mismos lo dicen, ¿no? Y es cierto que los cubanos exageran, y los americanos exageran, y los chinos exageran, y los todos exageramos. Si lo hacemos, es simplemente de darnos cuenta, ok, ahora estoy exagerando, no, esto no exactamente. Y cuando lo estamos haciendo, cuando notamos que lo hacemos, de ver por qué, ¿no? ¿Por qué es que la realidad no era suficiente? ¿Por qué necesitamos añadir algo? ¿No? ¿Es por una adicción a drama? ¿No? ¿Es para convencerle a otros que nuestra perspectiva, nuestra interpretación es la realidad? ¿No? Y si otros no se ven muy convencidos, entonces exageremos un poquito hasta que dicen, oh, pues así es, ¿no? Ah, se supone que sí, ¿no? Estas son dos razones muy comunes para exagerar, ¿no? Para despertar interés, para que todo se vea más colorado, más interesante, pero también porque estamos básicamente tratando de engañar, ¿no? En manera como sutil, estamos, eh, nos damos cuenta que, bueno, presentando los hechos tal como son, a lo mejor no va a convencer a la otra persona de que la manera que yo lo veo es cierto. Así que si exagero un poquito, entonces se van a estar de acuerdo, ¿no? La tarea por la semana es de, de tener como en tu radar todos los momentos de exageración y de ir preguntándote por qué, ¿no? ¿Por qué lo haces así? ¿No? Y entre usar drama y entre hacerlo para convencerle a las otras personas, lo de convencerle a las otras personas que tu interpretación es la correcta al agregar algunos datos que no son ciertos, este segundo te puede estar conllevando en dirección de estar diciendo mentiras. Y es un hábito bastante deshonesto. Y esto sí hay que cuidar mucho, ¿no? Y esto está anclado en la confusión entre nuestra perspectiva y la realidad en sí, ¿no? Y en este momento, cuando no notamos que estamos exagerando, ni notamos que estamos como empujando la perspectiva enfrente a la verdad, ¿no? Que preferemos que la gente vea nuestra perspectiva que ven la realidad. Esto es mentir, ¿no? Esta básicamente se define como mentir, ¿no? Y es como una tendencia, un hábito que podemos ir cultivando si no nos detengamos, si no cuidamos, ¿no? Y como lo que nos debe de ser muy, muy claro es que las palabras tienen mucho poder. Nosotros creamos la realidad con palabras, con etiquetas. Es una realidad alucinada, pero es la realidad que tenemos que vivir. Y cuando ponemos fuerte una etiqueta colectiva en una persona, esta persona tiene que vivir esta realidad, aun si no es cierto. Y las situaciones que se van formando, ¿no? Se forman en una realidad, ¿no? Convencional en que tiene que manejar, ¿no? Y nosotros mismos, aun si no somos personas malas, si nos vemos como personas malas,
vamos a vivir sintiéndonos mal, vamos a nuestra creencia en la etiqueta se convierte en la experiencia, la manera en que vivimos, ¿no? Así que convierte en forma de una realidad que nosotros tenemos, que nosotros experimentamos, aun si no sea verdad, como interiormente, ¿no? Y esta idea em, de afirmar los contextos, ¿no? Porque tú tienes una perspectiva tuya porque en un contexto dado tú estás como mirando de esta perspectiva, ¿no? El contexto, ¿no? Y cuando utilizamos, por ejemplo, cuando esta niña, que se llama Rebeca, como mi sobrina, pero no es mi sobrina, em, que tiene 6 años, cuando ella le dice al papá, es terrible, es feo, that looks terrible. Cuando dice, es malo, ¿no? Para simplificarlo, es malo, entonces, ¿qué está diciendo? Está insistiendo en una definición de mal o feo o terrible. Y nosotros cuando vamos utilizando estas palabras malo y bueno y sus sinónimos, eh, básicamente estamos presentando una interpretación, ¿no? Una manera de medir bueno y mal, ¿no? Y bueno no es una palabra que se puede extraer del contexto, ¿no? ¿Qué es malo en sí? ¿Qué es bueno en sí? ¿Qué es la definición de mal y bien, bueno? Hay que preguntar, hay que pensar, ¿no? Bueno, básicamente implica que conlleva a metas que nosotros vemos como buenas, ¿no? Y no hay una situación que no podemos ver como buena, como propicio para el crecimiento espiritual, ¿no? Esto es el corazón del otro, ¿no? Y este entendimiento de que nosotros podemos convertir cualquier situación en algo bueno para nosotros es la libertad. Nos podemos liberar de las condiciones al saber cómo transformarlas y utilizarlas de manera fructífera, beneficiosa. Así que decir que es una situación muy mala, ¿para qué? ¿No? Porque para un practicante espiritual todo se puede convertir en algo positivo, ¿no? Aún las situaciones muy, muy difíciles, ¿no? Y no implica ser como muy felices, todo está bien, nosotros todos tenemos estas enfermedades terribles, pero estamos bien. No así, sino de saber que sufrir y sentir dolor nos ofrece la capacidad de ser compasivos o con las muchas maneras en que podemos utilizar estas transformaciones de perspectiva, ¿no? Que la palabra buena, la palabra mala, depende de la perspectiva, ¿no? Y esto para tomar en cuenta como, esta perspectividad, palabra, ¿no? Bueno, esta contextualidad de bueno y malo, sería interesante tratar de reponer eh, benéfico o beneficioso para la palabra bueno. Y empezar a tratar de utilizar sinónimos más honestos para bueno. Es fructífero, es propicio, es benéfico, ¿no? Y dices benéfico, entonces ya, ¿para qué? Propicio, ¿para qué? ¿No? Entonces tú dices, bueno, con esta meta,
bueno, con esta meta sí es, ¿no? Es benéfico, es propicio. Y cuando dices malo, ¿por qué las cosas, por qué podemos llamar algo una situación mala, una persona mala? ¿No? ¿Qué estamos implicando? Básicamente estamos implicando que es dañino, ¿no? Esta situación es dolorosa, dañina. ¿Y cómo sería tratar de reponer por la palabra mala, dañina o dolorosa? ¿No? Y es bien posible que si no se puede reponer dañino o dolorosa, entonces hay que preguntarse si es un uso válido de la palabra mala. Por ejemplo, cuando la niña se ve el mostacho del papá, en vez de decir es malo, sí tendría que decir es doloroso, es dañino. Entonces en este momento uno inmediatamente ve, ¿es doloroso para quién? Bueno, el mostacho no es doloroso para él, a lo mejor es doloroso para ella de ver, ¿no? Pero al decir esto ya estás reconociendo que hay una perspectiva, de esta perspectiva, a esta persona que está percibiendo es doloroso o dañino, ¿no? Y para los muy, muy valientes, les propongo una tarea de tratar de disminuir tu uso de las palabras bueno y malo y tratar de empezar a decir benéfico, propicio, útil, fructífero, y en vez de decir malo, malo, ¿no? Doloroso y dañino. A ver qué resulta. Esto es para los valientes, ¿no? Y a lo mejor todos son valientes. Creo que sí. Estar en este camino es algo bastante valiente. Comprometerte a mirar cómo hablas, mirar cómo reaccionas, sinceramente comprometerte a transformar y limpiar lo que hay que limpiar y tomar responsabilidad por sus propias reacciones, es muy, muy valiente. No creo que es inadecuado lo que dicen en tibetano, que es heroico. Ir en el camino de Bodhisattva es algo heroico. ¿No? Así que creo que todos pueden probar esta tarea. ¿No? Y aun si no tienen ganas de hacerlo por completo para no como darle precaución a los con quienes hablas, que tú estás hablando, simplemente de notar cuando dices bueno y malo y qué implica y no cómo sería decir dañino o doloroso, cómo sería decir benéfico o propicio. Y si notas que en este caso la palabra dañino y doloroso no ¿qué está pasando? Hay una luz haciendo tic tic tic, ¿no? ¿Qué es? Se acabó. ¿Sí? Sí, se acabó. No, sí, qué raro, porque aquí la luz no está cambiando. Perdón, no sé. Entonces la tarea sería de simplemente eh, eh, cultivar una presencia mental de lo que puede estar como implicando. También en vez de decir bueno y malo, de decir benéfico y dañino,
tenemos que estar más honestos con nuestras metas, ¿no? Hacia qué meta se ve bueno esta situación. ¿Cuáles son nuestras metas en general? ¿No? Así que utilizar las palabras buenas y malas como una campana que va soñando, ¿no? ¿Cuáles son mis metas? Estoy tratando de generalizar mi meta como para todos esto sería malo, para todos, ¿no? Sería doloroso ver el mostacho del papá, ¿no? Y nuestro meta con las tareas de esta semana son básicamente de ir disminuyendo la tendencia de mezclar o confundir interpretación y realidad. ¿Está bien? 3 tareas. Lo de incorporar su perspectiva, diciendo a mí me parece, tengo la impresión, en mi opinión, para mí. El segundo de notar las exageraciones y preguntarse por qué, ¿no? Y principalmente va a ser para encantar drama, ¿no? O para tratar de convencer a alguien que tu interpretación era correcta, ¿no? De reponer lo que la realidad, la verdad no te ofrece para convencer a otros. Y la tercera es de utilizar de verdad cada vez que dices bueno y malo, de darte cuenta, ¿no? Y de preguntarte, ¿benéfico, dañino o qué? ¿No? Y para quien quiere, de tratar de empezar a decir benéfico, propicio, útil, fructífero y dañino y doloroso. ¿Está bien? En la semana que viene creo que vamos a empezar con otro tema, de tocar el tema del celos. Cuando estuvimos juntos en México, cuando estaba con los compañeros de Casa Tíbet en el DF, tenía que hablar del celos, pero había tanto enojo y apego a platicar que no llegamos al celos. Así que les debo como unos comentarios sobre el celos. Y esto lo vamos a hacer en la semana que viene, el domingo, en el próximo domingo.